Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Instituto de Derecho Tributario que dirige el doctor Jorge Haddad, contamos con los doctores Fabiana Schafric, Francisco Javier Ferrer y Silvia Coronelo, que nos hablarán de tributación y género. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Bueno, yo voy a ser la coordinadora de este evento. Mi nombre es Susana Corinti, soy la vicedirectora del Instituto de Derecho Tributario. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de tributación y género. Es la primera vez que en el instituto y en el colegio se habla de este tema. Le agradecemos a la doctora Silvina Coronelo y al doctor Haddad, que han, digamos, permitido, que han insistido con este tema, y para eso hemos convocado a una colaboradora permanente del instituto, que es la doctora Fabiana Schafric, y por primera vez tenemos la presencia del doctor Francisco Ferrer, y Silvina Coronelo, que como ustedes ya saben es miembro del colegio, del Instituto de Derecho Tributario. Bueno, nosotros vamos a, los expositores van a exponer sus temas, yo los voy a presentar, y también quiero agradecer especialmente a ustedes, a los asistentes, porque bueno, como se dice siempre, ¿no? Si no hay asistentes, los expositores nos sentimos como solos en esta charla. Así que bueno, los presento. Primero voy a presentar a la doctora Fabiana Schafric, que bueno, además es mi tutora de tesis, así que lo digo con mucho orgullo. Ella es abogada, graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Tributario y doctora con orientación en Derecho Constitucional por esa misma facultad, jueza de Cámara del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario y consejera del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en representación del Estamento de los Magistrados. Es profesora adjunta regular de grado en la materia Finanzas Públicas y Derecho Tributario, y en posgrado en la especialización en Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades del país. Es autora de libros, de numerosos artículos y participante como disertante en numerosos congresos y actividades académicas, tanto a nivel nacional como internacional. El doctor Francisco Javier Ferrer es juez en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es magíster en finanzas públicas, provinciales y municipalidades por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, es titular de Derecho de la Deuda Pública en la Maestría de Derecho Tributario y Financiero de la Facultad de Derecho de la UBA, es titular de Administración Financiera en la especialización de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de UCALP, doctor Francisco, Universidad de, bueno, después nos va a aclarar acá, que es titular de la crisis de la deuda pública en Latinoamérica, el caso argentino, en el máster universitario de segundo nivel en Derechos Humanos, Política Fiscal y Crisis Financiera Global en Europa y América, de la Università degli Studi di Roma. Es director de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Y bueno, y Silvina Erika Coronelo, que es de la casa, que es abogada de la UBA, es especialista en Derecho Tributario en la UBA, es doctoranda en Derecho Fiscal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es socia del Estudio Coronelo y Asociados, es docente en grado y posgrado en Derecho Tributario en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades públicas y privadas de la ciudad y del interior. Es expositora, coordinadora y moderadora en diversas jornadas, seminarios y congresos de la materia. Autora de publicaciones, trabajos, artículos, notas y libros de la especialidad, integrante de comisiones de estudio del derecho tributario de las principales instituciones de la especialidad. Y antes de darles las palabras a los doctores, les voy a dar los títulos de cada tema de los expositores.
La doctora Fabiana Jafric va a hablar de la igualdad, el doctor Francisco Javier Ferrer va a hablar de la capacidad contributiva y la doctora Coronelo va a hablar del derecho de propiedad. Y como les adelanté, creo que lo dije al principio, las preguntas por chat van a ser respondidas en los últimos 15 minutos de la charla de hoy. Así que bueno, le cedo la palabra a la doctora Fabiana Jafric, que empieza hablando del tema igualdad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, quería agradecer este espacio en el colegio. Es un gusto estar de nuevo compartiendo una actividad con el Instituto de Derecho Tributario, a los colegas y amigos que conforman ese instituto. La verdad que es un gran gusto volver a estar acá. Bueno, la verdad que me parece muy interesante esta iniciativa y que se empiecen a tocar estos temas en todos los ámbitos, así que bueno, contenta por ser parte y por permitirme ser parte, Jorge, Silvina, Susana, Daniel y todos los que trabajan atrás del instituto de este momento. También, bueno, un gusto poder estar acá y compartir esta actividad con Fran, que compartimos actividades también en el trabajo y en la cátedra. Así que, bueno, muchísimas gracias. El tema que yo había elegido era el tema de la igualdad, hacer una aproximación a la igualdad y en materia tributaria. Es muy difícil poder darle contenido al principio de igualdad, porque este es un principio en constante construcción, no tiene un sentido unívoco ni cerrado, sino que a través de los tiempos y también de acuerdo a cómo ha crecido el reconocimiento de otros derechos, muchos alimentados desde la órbita de los derechos humanos, fue ayudando y fue adquiriendo un diferente contorno. Para ilustrar un poco esta situación de cómo entender este principio, yo había elegido leerles a ustedes las palabras del doctor Petracchi en un voto en el caso González de Delgado, que fue el primer caso que yo registro de la Corte Argentina, donde en el año 2000, en el voto de Petracchi, se hace alusión a la igualdad en un sentido de igualdad como no sometimiento, donde habla de la igualdad, de lograr la igualdad a través de acciones positivas de los poderes públicos, y hace mención al inciso 23 del artículo 75. Es un caso que, si tenemos tiempo, voy a volver sobre él, porque es muy interesante cómo a la misma solución llega la mayoría y este voto justo fundado en la igualdad positiva. Cuando nos habla de la igualdad, Petracchi señalaba: la garantía de la igualdad no es una fórmula rígida e inmutable, tampoco es definible. Si pretendiéramos definirla, solo podríamos ofrecer un retrato borroso de las convenciones sociales y las creencias vigentes en una época determinada. Luego afirma que las categorías no pueden usarse para perpetuar la inequidad, ¿no? Es un voto sumamente interesante. Para continuar, señalar que en nuestra Constitución Nacional Histórica siempre estuvo incorporada la garantía de la igualdad. Expresamente, el artículo 16 habla de la igualdad ante la ley y de la igualdad del impuesto, ¿no? Que es la igualdad de las bases del impuesto y de las cargas públicas, dice el artículo 16. La reforma parcial a la Constitución en el año 94
ha ampliado el contenido de la igualdad, ya nos acerca a un concepto, a una dimensión de una igualdad real. Y este acercamiento nosotros lo identificamos en primer lugar con el inciso 23 del artículo 75, cuando dentro de las atribuciones del Congreso se habla de legislar y promover medidas positivas para garantizar la real oportunidad de trato, ¿no? Este mandato no es un mandato, y esto lo ha dicho Vidal Campos, y así se entiende mayoritariamente, es un mandato que no está exclusivamente dirigido al legislador nacional, sino que toda autoridad pública tiene que bregar por la realización de estas y por la efectivización de estas medidas de acción positiva para el real trato. Pero esta no es la única oportunidad en que la reforma constitucional del 94 trae el tema de la igualdad. Nosotros encontramos la igualdad positiva inserta en otros artículos de la Constitución. Por ejemplo, el artículo 37, cuando habla de los derechos políticos, habla de la igualdad real entre varones y mujeres para el acceso a cargos públicos y partidarios, mediante acciones positivas. El inciso 2 del artículo 75, que es un inciso, digamos, tan conectado con nuestra materia tributaria y la materia financiera, tanto cuando habla de los criterios subjetivos para la realización de la distribución de los recursos coparticipables, como cuando por su remisión, la remisión que hace el 75, inciso 8, nos está hablando de los parámetros que debe seguirse para la asignación del gasto en el presupuesto nacional, también habla de igualdad de oportunidades, ¿no? Que con esa asignación, esa distribución, se logre la igualdad de oportunidades en todo el territorio de la República. Un territorio que ya desde la creación, la concepción de la Constitución clásica, se sabía que era un territorio totalmente desigual. Por eso el inciso 9 del artículo 75 habla de la ayuda de la nación con los gastos operativos, que no todo el territorio pueda solventar por parte de la nación. La nueva cláusula del progreso, dispuesta en el inciso 19 del artículo 75, también habla de promover políticas diferenciadas para equilibrar el desigual desarrollo de las provincias. Y también en el párrafo subsiguiente aplica este criterio de igualdad para la educación. En síntesis, la igualdad positiva está colada en diferentes artículos de la Constitución Nacional con estas reformas. Pero también es una dimensión que podemos encontrar íncita en el propio artículo 16, con esta situación de ver que su contenido no es estático. A esta situación nosotros agregamos esos instrumentos internacionales a los que el convencional constituyente le ha dado jerarquía constitucional, como ser en materia específica la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que trata la acción afirmativa, las medidas temporales para lograr la igualdad en forma específica. Y es más, la aparición de estos convenios específicos respecto a conjuntos vulnerables ha dado una nueva redimensión a
los contenidos de los instrumentos generales de derechos humanos, y también puede entenderse en esta dimensión la interpretación que hacen los instrumentos, los organismos surgidos de los instrumentos internacionales de derechos humanos. La igualdad, como decíamos, fue interpretada de modo diferente. Sí tiene que ver con un contexto histórico, porque hay una situación en el modo de entender la igualdad que se ha ido modificando, pero no por eso podemos decir que las normas o la interpretación judicial no tengan sesgos de desigualdad en la actualidad. El primer modo de entender la igualdad fue la igualdad formal, esa igualdad que se aplicaba sin ningún distingo. Yo recuerdo un fallo de nuestro querido profesor Casas, sobre analizando una norma de ingresos brutos, donde se le aplicaba igual normativa, digamos, el mismo alcance en el impuesto a una mediana empresa que a una empresa grande. Dice, bueno, al fin y al cabo se ha cumplido la premisa que ricos y pobres duermen por igual bajo los puentes de París, aludiendo un poco a que él consideraba que esa concreción normativa había sellado una suerte de igualdad formal. Esta igualdad, bueno, que históricamente está asociada a toda la doctrina de separados pero iguales, y toda la jurisprudencia que se generó en Norteamérica con respecto a esta discusión, fue superada por la igualdad como no discriminación. Es decir, la igualdad en el mantenimiento, en la formación de las clases, de las categorías, en tanto estas clases o categorías tengan un tratamiento que sea razonable y no arbitrario, que permita la conformación de estos distingos, ¿no? Se distingue entre clases, en tanto ello no sea ni arbitrario ni razonable. Y ahí, digamos, también ha sido muy interesante el desarrollo, y esto ha tenido también un correlato en nuestra materia, que al día de hoy la Corte sigue utilizando cuando hace el test de constitucionalidad y razonabilidad de las normas, y señala si los distingos que hacen esas normas son razonables y no arbitrarios. Cambiando la carga de la prueba y el modo de abordar esta situación cuando estamos ante la conformación de categorías sospechosas, ¿no? Como puede ser el caso del domicilio que ha ocurrido con relación al impuesto de sellos, o la ubicación del establecimiento, como ha ocurrido en los casos como Harriet O'Donnell y Bayer, sobre alícuotas diferenciales en materia de ingresos brutos. Si bien este modo de entender la igualdad es un modo actual, no es suficiente para poder quebrar las desigualdades de grupos históricamente vulnerados. Para quebrar la desigualdad de los grupos históricamente vulnerados, lo que se necesita son de acciones por parte del Estado que tiendan a quebrar esta desigualdad y a poder igualar a estos grupos sojuzgados de la sociedad. Es decir, Fabiana,
Fabiana, tenés 2 minutos. Tenés 2 minutos. Bueno, ya termino. El tema es muy amplio, pero gracias por avisarme, Su, lo voy cerrando. Entonces, la idea de este desarrollo y esta necesidad de aplicar a la igualdad en un sentido positivo, es porque, como decía Owen Fisk, la conformación de clases a veces lo que puede hacer es perpetuar y mantener la desigualdad. Entonces, de ahí la importancia de esta acción que, en palabras del caso Fredo de la Cámara Civil, de la Nación, que es una de las primeras causas donde se expresan a favor de la igualdad material, la Cámara dice, hay que discriminar a veces para poder igualar, ¿no? Esta es una frase bastante contundente, pero me parece muy representativa. Para cerrar, yo creo, la verdad que había preparado, material como para hablar 80 horas seguidas, pero para cerrar, después podemos hablar en las preguntas. Yo creo que la interpretación judicial es una herramienta muy importante para persistir en el mantenimiento de inequidades o derribar las estructuras que discriminan. Tenemos que ser conscientes de eso, y por el lado normativo, que también es un aspecto muy interesante abordar, tenemos que ser conscientes que el derecho no es neutral, que el derecho no está pensado, no fue pensado históricamente en un sentido de que no haya grupos que sean diferentes, o digamos que no se aprecien sus diferencias para poder acceder en igualdad al goce igual de los derechos. Hay una frase de Alicia Ruiz, que es miembro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que a mí me gusta mucho, cuando dice que el derecho interfiere en nuestras vidas, cuando promete, reconoce o niega, pero no nos instituye para siempre, que esa es la esperanza que tenemos, y todo el debate que hoy por hoy se está dando en la sociedad de este tema, y digamos el COVID ha profundizado ese debate porque todas las vulnerabilidades se pueden apreciar, ¿no?, con mayor dimensión. Ojalá que esto pueda reflejarse en todos esos anhelos, todos esos cambios, estos debates, y pueda llevarnos a las mujeres y también a los grupos diversos a lograr un real reconocimiento en el derecho y en la interpretación judicial. Muchas gracias. Bueno, doctor Francisco Ferrer, ahora le damos la palabra a usted, así que tiene 15 minutos 16, no más. Bueno, en primer lugar agradecerles, les pido que me permitan compartir pantalla, agradecerle al Instituto la convocatoria. Para mí es la verdad que un enorme gusto poder compartir esta actividad en el colegio, y en particular dentro del colegio con Fabiana, a quien vengo siguiendo hace mucho tiempo en su trabajo en la cátedra, y van a ver que lo que voy a aportar ahora son casi notas a pie de página a la elaboración que ya estuvo compartiendo con ustedes. Y con Silvina, que no tenía el placer hasta ahora, y bueno, con motivo de este encuentro ya fuimos compartiendo algunos materiales, así que una nueva amiga y un nuevo espacio para trabajar. Vamos a comenzar, y como les decía, en diálogo con algunos conceptos que Fabiana ya les adelantó. Para hablar de capacidad contributiva, me dirigí a un grupo particular de los afectados en materia de género, que son los disidentes del sistema sexo-género, y voy a tomar por dado ya todo lo que trabajamos hasta ahora en materia de igualdad. Van a ver que vuelvo sobre algunos puntos de lo que desarrolló Fabiana, pero como les decía, un diálogo con ese tema desde la particular perspectiva de los disidentes. Ahí está.
como les decía entonces, en primer lugar, pensar la constitución financiera, esta reflexión que hace la propia Constitución sobre cómo se va a financiar, teniendo en cuenta que no solo por la reforma del 94, ¿no?, sino por todo un contexto global y local, venimos teniendo una apertura del propio derecho financiero en esa reflexión. Y esa particular apertura que se está dando muestra una perspectiva que es favorable a derechos humanos en general y en particular a los derechos de los sectores vulnerables. Si eso lo aceptamos, ahora lamentablemente tengo que dar casi todo esto por dado porque tenemos 15 minutos, la adopción de la perspectiva de género aparece como una consecuencia natural de esta nueva forma de pensar. Ahí sí, ahí vamos. Si una vez que aceptamos esta reflexión sobre la constitución financiera, debemos pensar también que estamos yendo hacia o transitando hacia lo que se considera una hacienda pública justa, comprensiva de recursos tributarios y crédito, y también de gasto público. Y que ese desarrollo que vinimos haciendo históricamente, de primero pedir, ¿no?, reserva de ley, aspectos formales, aspectos sustanciales, tributos justos, ahora parece que llevan un segundo nivel de desarrollo, y esa justicia que le pedimos a los tributos va a estar vinculada también con, o leída desde los grupos vulnerables. Ese nuevo desarrollo que planteamos de los aspectos sustanciales, entre ellos el de capacidad contributiva, que va a ser relevante para lo que les quiero presentar, leído desde los vulnerables, tiene que ver además con que esta capacidad la Corte tradicionalmente la viene entendiendo como un requisito indispensable para la validez de cualquier tributo. Esa perspectiva de género, además, la podemos, esto hasta ahora fue una afirmación en el aire, la podemos sostener desde los textos constitucionales. Sobre la Constitución Nacional voy a hacer una mera referencia porque ya me parece que Fabiana abundó en el tema, y además no me atrevería a mejorar su exposición, ni tengo la capacidad. Pero en materia de ciudad tenemos algunas normas específicas que se dirigen a hablar sobre la perspectiva de género, y miren, una deducción que Fabiana llegó desde el 75, inciso 23. Ella decía, cuidado que esto no es una obligación solo para el legislador, sino para todos los poderes públicos. Bueno, nuestra Constitución de la Ciudad dice que la perspectiva de género, eso es el artículo 38, es obligatoria en el diseño y ejecución de las políticas públicas que elabora la ciudad. En consecuencia, aquí lo tenemos puesto en forma expresa. Y también tenemos esta recepción de igualdad en materia particular de perspectiva de género en su maravilloso artículo 11. Vemos además cómo están receptados dentro de los principios, el principio de capacidad contributiva, lógicamente al que voy a tener que leer, de acuerdo a lo que dispone el propio texto constitucional local, en perspectiva de género. Hay un uso específico, sí, también, de igualdad real de oportunidad de trato entre varones y mujeres, como les voy a proponer. La propia Constitución de la Ciudad permite una lectura mucho más amplia de lo que debo entender por género. Como les decía, esto también se replica en la Constitución Nacional, tal como mencionó Fabiana, ¿no? Y básicamente en cómo voy a interpretar esta igualdad del 16, base del impuesto y de las cargas públicas, leídas a la luz del 75, inciso 23. Finalmente, en cualquiera de los dos casos, ¿cómo vamos a leer estos principios, en particular capacidad contributiva, desde la perspectiva de género? No solo en materia tributaria, sino en materia financiera en general. Y la respuesta comienza a ser desarrollada en un precedente de la Corte que es García. Miren la cantidad de cosas que trata García, María Isabel, como todos ustedes saben, un fallo sobre impuesto a las ganancias. En primer lugar, una lectura de la actividad financiera en perspectiva de los vulnerables, como mencionábamos en la primera lámina. Ahora parece que sí podríamos afirmarlo, por lo menos con un fallo de la Corte. Y una definición de cómo la Corte interpreta cuando está frente a un vulnerable, ¿no? Aquel que no cuente, fíjense, con los recursos para no ver comprometida seriamente su existencia, calidad de vida y el consecuente ejercicio de sus derechos. Avanzo y van a ver que también está comprometida no solo la materia de recursos, sino también el gasto. Avanzo muy rápido, lamentablemente por cuestiones de tiempo, en las preguntas después si quieren lo compartimos. Va a parecer entonces que la propia reserva de ley está teñida, porque los deberes del legislativo no solo es hacer la ley, sino hacerla de una manera específica, ¿no? 75, inciso 23, como les mencionó Fabiana.
Y esta igualdad que emerge de aquí en clave inclusiva, ¿no? Enfatiza el principio de igualdad sustancial para lograr tutelar a los colectivos compuestos por personas en situación de vulnerabilidad. Y ya en el foco, capacidad contributiva. Si ya interpreté que la igualdad debe ser analizada de esta manera, ¿cómo voy a interpretar la capacidad contributiva cuando estoy frente a un integrante de un colectivo al que considero vulnerable? Y ahí es donde hace esta maravillosa distinción la Corte entre capacidad contributiva potencial, básicamente cómo venía analizando hasta entonces lo que era capacidad contributiva, y capacidad contributiva integral. En la capacidad contributiva integral lo que tengo que tener en cuenta son los elementos relevantes de la vulnerabilidad para determinar o para, si quieren, matizar la capacidad económica inicial. En el caso que tenía frente a sí, una persona jubilada, mujer además, ¿no? Para más datos, en materia de impuesto a las ganancias, cómo considero su situación, de las perspectivas que tiene, los costos que tiene para enfrentar la vejez, etcétera, etcétera, en materia de ese particular tributo. Les diría lo mismo, como lo pienso desde los disidentes del sistema sexo-género. Y fíjense el estándar que también introduce la Corte. Cuidado con no consagrar, promover tantas categorías como beneficiarios existan. Acá voy a tener un problema, si llego por razones del tiempo, en materia de disidentes también. Es decir, tengo que tener en cuenta los elementos relevantes para la vulnerabilidad, para poder calificar a la capacidad económica inicial, pero sin por ello llegar a promover tantas categorías que resulte imposible de manejar el tributo, ¿no? Otra consecuencia muy importante en la lámina, y solo algunas cuestiones. La Corte interpreta que cuando se produce un sesgo de este tipo, ¿no? Que afectó la igualdad, que está haciendo tributar sin que exista capacidad contributiva a un sector vulnerable, debe intervenir como cabeza del poder del Estado. E incluso le da, recuerda, ¿no? Al Poder Legislativo le indica cuál es la conducta que debiera seguir para que el tributo no continúe siendo declarado inconstitucional. Muy importante. Y lo segundo, y viene de la mano de esto, es cuidado porque lo que hizo la Corte en este caso es establecer un supuesto de inconstitucionalidad sobreviniente. Ergo, habrá inconstitucionalidad sobreviniente si el Congreso no adopta las medidas necesarias para ajustar los tributos a las obligaciones que emergen a partir de la Constitución del 94 y las conductas que debe cumplir a la luz del 75 inciso 23, como también mencionó Fabiana recién. Aquí empieza un problema muy grave para lo que les quería contar, y es que tengo dificultades, ahora que acepté esto, es cómo defino al género, y cómo desarrollo una construcción de esta perspectiva que comprenda el género. Lo primero que debo recordar es que el género aparece como una construcción social, ¿no? Que está configurada por discursos, prácticas, normas, y tengo que tener cuidado con que esa construcción aparece oculta como una normalidad, y eso es lo que termina generando después comportamientos y prácticas disvaliosas que terminan segregando, produciendo consecuencias disvaliosas sobre el grupo vulnerable. Miren, tan es así que la Constitución de la Ciudad se preocupa de explicitar esta forma de interpretar el género. Por eso, lo que requiere el texto constitucional es que modifiquemos los patrones socioculturales estereotipados con el objeto de eliminar prácticas basadas en el prejuicio o superioridad de cualquiera de los géneros. Es decir, tenemos constitucionalmente receptado que el género aparece como una construcción social. Primer o segundo problema, si acepté esto, cuidado con naturalizar los binarios de géneros, exclusivamente entre hombres y mujeres. Es cierto que mujeres sufren un trato muy disvalioso, pero sería la agenda mínima de lo que le debo pedir en materia de género para evitar discriminaciones, porque aparecen otros grupos de personas que también con motivo de género sufren discriminaciones. Entonces, idealizar ciertas expresiones de género puede originar nuevas formas de jerarquías y de exclusión. Lamentablemente no llego a leerles algunas notas de Paul Preciado y de Judith Butler, a quienes adoro, y que lógicamente podrían decir más en esas 3 líneas que tal vez lo que les estoy contando en 15 minutos. Pero básicamente es, miren, si antes desterramos la homosexualidad y la tratamos en términos médicos, ahora lo hacemos con la intersexualidad, la transexualidad. Es decir, en tanto y en cuanto continuemos naturalizando, continuamos discriminando. Y lo interesante, esto sí de Butler lo quiero tomar. Cuidado, porque negar al disidente no es a veces negarle el alcance de sus derechos, sino negarlo en tanto sujeto.
¿Por qué? Porque van a existir normas, no solo jurídicas, que condicionan y orquestan al sujeto que puede comparecer y comparece frente a la ley. Dice, es decir, hay determinadas existencias que directamente no son consideradas como tales y a las cuales ni siquiera les permitimos presentarse ante la ley, ni siquiera van a tener esa posibilidad. Esas son las problemáticas particulares que van a tener los disidentes, y las cuales tenemos que tratar de preservar. Aquí van a ver entonces los propósitos de adoptar una perspectiva de género en materia financiera. Tienen, como les decía, una agenda mínima, naturalmente exigible, y creo que con el tiempo que llevamos y la discusión pública que estamos teniendo hoy, casi debemos tomarlo como un hecho y solamente seguir luchando para que se concrete, que es la de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y una agenda más amplia, que es esta dirigida a garantizar la existencia de los disidentes del sistema sexo-género. Particularidades de... Doctor ¿Le quedan 2 minutos? Bueno, ahí avanzo rápido. Es que son, y también Fabiana avanzó sobre esto, son identidades móviles, no las podemos tener fijas desde un momento, y de la mano de esto van las categorías necesarias, sobre las cuales por razones de tiempo no puedo entender, pero que quedan reflejadas en el artículo 1 de la Ley de Identidad de Género, ¿no? Fíjense, vivencia interna individual del género tal como la persona la siente, y que puede involucrar para su ejercicio modificaciones de apariencia, función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos y de otra índole. Esto, disculpen, les quería mostrar cómo hay toda una trayectoria jurisprudencial en materia de control del gasto, al cual por razones de tiempo no puedo entrar. Ahora, sí les quiero como cierre mostrar la capacidad contributiva, la construcción del sistema de género en perspectiva de género, y ver cómo funciona la capacidad contributiva. Como lo que dijimos de García, ¿no? A partir de la jurisprudencia de García, de cómo analizo para un grupo de vulnerables, esto es extendible rápidamente a los disidentes del sistema sexo-género. Toda reforma, todo proyecto de reforma legal, tiene que, también ya lo adelantamos, considerar no solo la capacidad económica potencial, sino aquellos relevantes para este sector, este particular grupo de vulnerables. Esta necesidad que señaló la Corte al Congreso de adoptar un tratamiento diferenciado para la tutela. Las dificultades propias en materia de disidentes del sistema sexo-género es que tienen la complejidad de establecer patrones para analizar capacidad contributiva integral cuando estamos frente a identidades que son móviles, con lo cual esto se hace un poco más difícil, ¿no? Miren, aquí tengo algunas muestras de ello. Pueden involucrar estas elecciones decisiones vinculadas a modificar el sexo, decisiones involucradas a modificar la apariencia o funcionalidad corporal a través de medios farmacológicos o quirúrgicos. Naturalmente, todas estas decisiones están asociadas a gastos y tal vez a tributos, ¿no? O a discriminaciones en materia de tributos. Y aquí para cerrar, el último minuto, Susana, y disculpas por la demora. Esto tiene consecuencias en cómo pienso diseñar, por ejemplo, el impuesto a las ganancias e impuestos al consumo. Entonces, tendría que pensar en materia de impuesto a las ganancias de ver cómo establezco deducciones relativas a gastos destinados a que las personas puedan ejercer su derecho a la identidad sexual, ¿no? Con estas particularidades que les mostraba de los diferentes tipos de gastos que pueden involucrar. En materia de impuestos al consumo, también recordar que aquí hay una particularidad con los consumos, y que es que esos consumos permiten justamente que la persona pueda garantizar su identidad, y en consecuencia también debo propiciar mecanismos de devolución. No alcanzo por tiempo, les voy a compartir ahora un documento de cómo, acá hay un fallo de la Corte que refiere a eso, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas elaboró un proyecto de reforma integral de nuestro sistema tributario en perspectiva de género, y tuve la oportunidad de participar por convocatoria de una gran amiga a este simposio, y ellos trabajaron las reformas de modificación de impuesto a las ganancias, de impuesto al valor agregado, en perspectiva de género, y en particular adoptando también la perspectiva de los disidentes del sistema sexo-género. El documento es sumamente interesante, por razones de tiempo no llegó, lo comparto con ustedes, les agradezco muchísimo la atención y quedo abierto a las preguntas que surjan. Hola, buenas tardes a todos y a todas.
Bueno, en primer lugar agradecer al Instituto de Derecho Tributario al que pertenezco por la organización de esta charla, a el doctor Jorge Haddad, a la doctora Susana Corinti y al doctor Daniel Barbato, que son las autoridades del instituto, por la organización y la presencia. Yo me voy a referir al derecho de propiedad, que es como el desenlace de todo lo que venimos hablando y cómo funciona o cómo resulta en la práctica el ejercicio de este derecho para los distintos géneros, en particular con la mirada en el género femenino. Pero, digamos, considerando todo esto que recién señalaba Francisco, en relación a la necesidad de que abramos nuestras miradas a la diversidad, ¿no? Que, bueno, yo siempre aclaro, yo estoy en plena deconstrucción, les hablo como me hablaba a mí hace 3 días, así que, bueno, estoy aprendiendo todo el tiempo. Ustedes saben que el derecho de propiedad está consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacional y la protección que le da este artículo es muy amplia. Según el criterio de la Corte, la propiedad protegida por la Constitución se refiere a todo lo que tiene el hombre y la mujer y las diversidades fuera de su vida y de su libertad. Todo esto está protegido por el derecho de propiedad. Pero el acceso a este derecho puede surgir, puede tener obstáculos en función del género, desde el punto de vista fáctico. Y estos obstáculos tienen que ver con la igualdad y con la capacidad contributiva que recién se trataban. En materia de igualdad, además de todo lo que ya mencionó Fabiana, que no lo voy a reiterar, solo voy a señalar un par de cositas, está, bueno, además de la Convención para eliminar la violencia, toda forma de discriminación contra la mujer, que está incorporada en el artículo 75, inciso 22, la ley 26.485, que es de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Dentro de las distintas formas de violencia se establecen la violencia física, psicológica, sexual, simbólica, económica y política. ¿Por qué hago referencia a esta ley? Porque todos estos estereotipos de género que recién mencionaba Francisco, constituyen en muchos casos o llegan a constituir o pueden llegar a constituir violencia simbólica. Mientras que todas las desigualdades que se dan en los ámbitos, sobre todo laborales, para las mujeres y para las diversidades, entran en lo que se considera violencia simbólica. Y aquí tenemos, en términos conocidos que no vamos a profundizar, pero lo que se conoce como piso pegajoso, que es la imposibilidad de capacitación y crecimiento que tienen las mujeres en las organizaciones, las escaleras rotas, que se denomina así a aquellas mujeres que se capacitan, pero que de todos modos no pueden ascender en sus trabajos, y el famoso y más conocido techo de cristal, que es el que impide a las mujeres llegar a cargos gerenciales. Tengamos en cuenta que, según los datos que circulan, solo un 24% de los cargos gerenciales está a cargo de mujeres. Todo esto genera las brechas salariales, que en términos medios ronda el 25%, ¿sí? De diferencia entre los salarios de las mujeres y de los hombres por igual tarea, ¿sí? Puede ser el 27% en algunos sectores, pero bueno, no es solo en nuestro país, a nivel mundial hay informes de OCDE, de ONU, que pueden ver, y si los quieren yo se los puedo facilitar. Yo tengo varios artículos en los que los refiero, donde se deja constancia de esta situación.
Todo esto, ¿por qué está ocasionado? ¿O cuál es, a mi entender, el punto neurálgico, digamos, de esta situación? La incidencia de las tareas de cuidado. Las tareas de cuidado son todas aquellas que tienen que ver con el cuidado de menores, de personas con discapacidad, de personas mayores, que ha quedado reservada a la privacidad, digamos, ha quedado como una cuestión privada, cuando en verdad se trata de una cuestión de interés público, en la cual el Estado debería intervenir. ¿Por qué? Porque el hecho de que resulte un tema privado implica que cada familia, cada grupo familiar debe resolverlo como puede. Y este como puede tiene una consecuencia directa, que es que las mujeres son las que deben hacerse cargo de esta situación por mandato, ¿sí? Acá viene este tema del mandato y de los estereotipos. En un 75% estas tareas recaen en manos de las mujeres. O sea, no es que los varones no las toman a cargo, sino que mayoritariamente recaen en mujeres, y si las mujeres las tercerizan, a su vez las tercerizan en mujeres, quienes realizan esas actividades, las tareas domésticas y de cuidado en general, mayoritariamente son mujeres, ¿sí? En un 98% son mujeres, que a su vez no encuentran cómo delegar. Bueno, se arma toda esta cuestión que tiene que ver con la economía del cuidado, que tiene un gran desarrollo en la literatura feminista, y que, bueno, hoy tenemos algunos avances en el tema, como por ejemplo un estudio reciente del Ministerio de Economía que señaló que el 15,9%, que representan económicamente el 15,9% del PBI, es decir, no es un tema menor, y mayoritariamente lo estamos cargando las mujeres, el género femenino en general. La primera referencia normativa, por lo menos que yo conozco, que hay a este tema, está en la ley de teletrabajo, ¿sí? Que bueno, todavía no está vigente, pero que ya está aprobada, donde se hace una referencia a el tema de las tareas de cuidado. Por todo esto, la igualdad no es igual, no es real, y tampoco lo es la capacidad contributiva. Es decir, tenemos razones naturales, como la menstruación, y razones socioculturales como los mandatos. Ahora voy a volver sobre este tema. Entre las condiciones naturales, el tema de la menstruación es básico porque plantea desigualdades en la vida social de las mujeres, en el acceso a los productos de gestión menstrual. Esto tiene un gran desarrollo en la teoría de los denominados impuestos rosa, que son todos los tributos. En general se amplían un poco y se refiere a todos los costos, pero para nosotros que somos especialistas nos tenemos que limitar a considerar todos aquellos tributos que recaen sobre los productos de gestión menstrual, y en este punto hay varios proyectos, algo citaba Francisco antes de esta propuesta del Consejo, pero hay varios proyectos desde hace varios años para lograr la exención en el IVA. Hay un fallo de la Corte colombiana, que es la causa Rojas Salinas, en el cual se declaró la inconstitucionalidad del IVA sobre estos productos por considerar que vulneraban la igualdad y la equidad, porque afectaban el pleno desarrollo de las mujeres. Esto tiene una especie de actualización, si se quiere, que es lograr el acceso de estos productos a las personas de menores recursos, que directamente, digamos, no solo no pueden pagar el IVA, sino que ni siquiera pueden acceder. Entonces, hay algunas ordenanzas locales, Morón, por ejemplo, en la Municipalidad de Morón, pero también hay un proyecto nacional que se presentó hace poquito, donde se prevé el reparto de estos productos a las personas que lo necesitan
teniendo además una mirada ambientalista, ¿sí? Que estos productos sean reutilizables, o sea, no las clásicas toallitas y tampones que conocemos, sino toallitas reutilizables y copas menstruales. Bueno, ese sería como excediendo el ámbito exclusivamente tributario. Y después los temas socioculturales que recién hablábamos, que tiene que ver con los mandatos y con la necesidad de modificación de estereotipos, que acá mucho podemos hacer los particulares, digamos, hay una anécdota de una orquesta filarmónica donde la participación de mujeres era solo del 5%, entonces se decidió tomar las pruebas a los músicos y a las músicas detrás de un cortinado negro. Es decir, y de esta manera se incrementó la participación de las mujeres al 35%. Es decir, que hay alguna cuestión que limita la elección si sabemos que se trata de una mujer. Llevado esto más hacia nuestro ámbito, hay muchas empresas que están utilizando los CVs ciegos, que son CVs donde no se indica en primera instancia el nombre o cualquier dato que pudiera orientar al género. Todas estas cuestiones inciden en el ejercicio del derecho de propiedad de la mujer y de las diversidades. Según información de la FIP, que proporcionó la licenciada Grondona Olmi en una exposición la semana pasada en el simposio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, es mucho menor el porcentaje de mujeres contribuyentes del impuesto sobre los bienes personales que de los hombres. Y a nivel mundial, solo el 10% de la tierra está en manos de mujeres, mientras que el 17% de las personas más ricas, solo el 17% de las personas más ricas son mujeres. Como decíamos antes, esta cuestión no es privada, es social, tiene interés público y por lo tanto es necesario reformular el rol del Estado desde el derecho financiero y desde el derecho tributario. El derecho financiero y el derecho tributario. Dentro de lo que es el derecho financiero, los presupuestos con perspectiva de género. Este año se elevó un presupuesto con perspectiva de género y ya hace varios años que se utiliza el etiquetado de los presupuestos para seguir los distintos planes. Desde el tema de gastos, hoy tenemos bastante avance, todos los días tenemos algo nuevo, bueno, desde la creación del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidades, la capacitación en la Ley Micaela, se está estudiando desde el Ministerio de la Mujer y Diversidades el anteproyecto de ley del Sistema Integral de Cuidados, que tiene que ver con esta cuestión que mencionábamos antes, y se realiza perspectiva de género en las compras públicas y demás. Desde el punto de vista de los recursos, que es lo que tiene que ver específicamente con la materia tributaria, bueno, se proponen deducciones especiales para aquellas mujeres en relación a las tareas de cuidado, y ahora habrá que ver cómo se completa con esta estructura del sistema integral de cuidados de la que se está ocupando el ministerio. Exenciones con perspectiva de género. El otro día la licenciada Pasos Morán, también en el Consejo, decía, bueno, lo primero que habría que hacer es revisar todas las exenciones y eliminar aquellas que no tienen perspectiva de género. Yo a eso le sumo esta cuestión de la exención de los productos de gestión menstrual, el otorgamiento de beneficios tributarios. Por ejemplo, la Ley de Promoción de Economía de Conocimiento introduce beneficios tributarios en el artículo 9 a través de la modificación que entró en vigencia la semana pasada, y por ejemplo a través del destino de lo recaudado, como el proyecto de impuesto a la riqueza, donde se conjugan estas dos situaciones, el tema de la riqueza, que mayoritariamente está en manos de los varones, y el destino de la recaudación, que tiene una
un destino bastante orientado a tareas realizadas por las mujeres. Ya termino. Nuestro rol como abogadas y abogados y especialistas en esta materia es introducir los temas y la interpretación con perspectiva, plantear casos para permitir el análisis por parte de los magistrados y magistradas para lograr la igualdad real y ojalá un mundo mucho mejor. Gracias por la atención. Bueno, yo lo que estaba viendo es que no tenemos preguntas por ahora en el chat, así que evidentemente la exposición fue clara. A ver si alguien acompaña alguna pregunta. Bueno, gracias a la doctora Yafri. A ver, hay una pregunta, doctora Yafri. ¿Tener correlato en su ponencia la teoría ecológica del derecho del profesor Cosio en ese hacer constante? ¿La ley es lo que el juez dice que es la ley? No sé si me escuchaste, Fabiana. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, varias cosas. Yo creo que nosotros, como jueces, como decía antes, tenemos que ser conscientes también de el efecto, el impacto que producen nuestras decisiones en la sociedad, y hay diferentes posiciones que hacen decidir un fallo de distinto modo. Yo puedo apegarme a una lectura literal de la norma, y obviamente va a estar mi carga en esa interpretación literal formal de la norma para ver si una situación está comprendida o si no tiene protección bajo esa interpretación formal. Pero también puedo hacerme eco de un sistema de valores, de un sistema, un plexo de derechos más amplio, y para realizar su vigencia, que también es lo que me manda la Constitución, fallar con perspectiva de igualar y de tener en cuenta las desigualdades estructurales, ¿no? Tratar de igualar con la situación teniendo en cuenta las desigualdades estructurales. Y esto no pretende de ningún modo considerar que el derecho es creado por los jueces. El derecho es interpretado por los jueces, obviamente hace una aplicación a los casos particulares o colectivos que se presentan, partiendo de una concepción del derecho quizás diferente. Bueno, a ver, hay algunos comentarios genéricos, como por ejemplo, que lo que escucha uno de los asistentes manifiesta que esto va a tardar años, que es un cambio cultural. Y hay una de las consultas sin identificar a quién, en donde dice las mayorías de los exponentes refieren y preguntan si hay algún país en donde la tributación sea más equiparable y tenga una perspectiva de género, digamos, ya está como en práctica, o se sigue debatiendo en varios países. O sea, esta es la consulta que hacen. Si existe algún país en donde la tributación sea equitativa y con perspectiva de género, o aún se sigue debatiendo, pero puede responder cualquiera. Hay algunos países en los cuales hay algunos avances. Recién comentábamos el caso de Colombia, en el cual se declaró esta inconstitucionalidad. La OCDE tiene un estudio en el cual
se indica que los países están realizando distintos avances para lograr la igualdad de género, pero en ningún caso se ha logrado 100%. Yo he leído que tenemos algo así, en relación a otra de las preguntas que había, algo así como 200 años para lograr la igualdad. Así que bueno, esperemos, no sé ya, no sé hacer la cuenta, pero no sé si nuestros nietos, no sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo. Perdón, y ahí siguiendo lo que dice Fabiana, acaso, en esta movilidad de la igualdad, por ahí van a aparecer nuevas creaciones o nuevas necesidades humanas, con lo cual la perspectiva de género va a pasar a ser vieja y va a haber cosas nuevas, ¿no es cierto? Fabiana, vos. Yo lo que quería acotar a lo que recién planteaba Silvina, que cuando se hablaba del tratamiento en el impuesto al valor agregado de los productos de primera necesidad de higiene femenina, el debate, cuando se dio el caso de Colombia, también prendió a nivel mundial, ¿no? Diferentes países empezaron, Alemania, España, Estados Unidos, a plantearse el tema. Inclusive a mí me llamó mucho la atención en ese fallo, que es sumamente interesante, aunque dicen que el efecto real, el impacto real en la vida de las mujeres de ese fallo es nulo, o digamos viéndolo en un sentido amplio que no causó un impacto directo. En el fallo se hace alusión a proyectos de ley en nuestro país como antecedentes, y un poco conectando a lo que antes decía Silvina, ahora existe unos proyectos interesantes como el del Consejo Profesional, las conclusiones del simposio que se hizo hace poco son muy, muy, muy interesantes. También existe un proyecto de ley de presupuesto con perspectiva de género, pero materialmente el avance es muy gradual, ¿no? Demasiado gradual. Y lo que veo es que los países hacen diferentes esfuerzos. Por ejemplo, escuchaba una charla la semana pasada donde en España había deducciones para la etapa de licencia por maternidad, como alentando y favoreciendo la maternidad femenina. Es decir, todos los países están haciendo intentos, desconozco si hay sistemas más organizados en cuanto a una perspectiva igualitaria, pero hay diferentes esfuerzos en distintos ámbitos, ¿no? Y hay documentos y hay estudios, como decía Silvina, donde están analizando toda esta perspectiva. Me gustaría tomar algo de lo que preguntó Susana, cuando hacía referencia a que existieron otros movimientos que intentaban, espero traducir bien tu pregunta, Susana, que intentaron lograr igualdad y que, bueno, la historia va avanzando y viene un nuevo movimiento que plantea nuevas necesidades igualitarias y esto pareciera que supera la situación anterior. Y me puse a reflexionar en virtud de tu pregunta, y claro, es verdad, si pensamos en, por ejemplo, en trabajadores, en consumo, son distintos tipos de relaciones en los cuales, incluso constitucional y luego legalmente, se fueron reflejando necesidades de lograr igualdad y implementar diferentes instrumentos para eso. Creo que hay una diferencia en materia de género, y es que cuando pensamos género en sentido amplio, no estamos estas discusiones que decía, por ejemplo, derecho del trabajo y consumo, suponen que el sujeto sigue sin discusión, el sujeto que es la base del sistema jurídico, ¿no? Ese sujeto transparente. El tema es que por ahí en una relación laboral tiene una situación de desventaja, lo mismo en consumo. En género, no solamente podemos aspirar a esto, sino a discutir esa noción de sujeto que está en la base de todo el ordenamiento, porque se considera que ese sujeto abstracto en realidad no es tal, ¿no? Que está mucho más lleno de cuerpo, y ese cuerpo es el que sufre todas las afectaciones al no permitirle ejercer, entre otros, el derecho a la identidad, pero otras variantes. Entonces, creo que ahí hay una particularidad de género que involucra cuestiones muchísimo más fuertes, y es una discusión que está muy presente, sobre todo en lo que se denomina o feminismo o teoría queer. Así que quería agregar eso, porque me parece que es una particularidad de género
que vemos cómo involucra todo el ordenamiento y sus propias bases incluso. Sí, lo mío era más básico y te lo voy a aclarar. Por ejemplo, cuando yo me recibí no existía el divorcio vincular. Cuando yo me recibí empecé a ir a una parroquia a dar, digamos, como consultorio jurídico gratuito, y el primer cliente que tuve era una persona que se quería jubilar sin haber aportado nunca. Y en ese momento me reí porque dije, si no aportó, ¿cómo va a tener derecho a una jubilación? Estamos hablando de 1984. Parece George Orwell, pero digamos, hoy viene a verme alguien y me dice, me quiero jubilar, y le digo, ¿aportó alguna vez? No. Bueno, pero espere que el 14 bis lo contempla. Lo que yo quise dar es una noción de derecho más amplio, o sea que, digamos, que vamos trabajando sobre esto. Antes que la orangutana Sandra tenga un derecho era impensado. Entonces, bueno, digamos, cómo va avanzando el mundo, los derechos, las quejas, las críticas, la posibilidad de que haya un matrimonio igualitario. Bueno, todo eso es producto del trabajo de los abogados, de los jueces, y más que nada del ser humano, ¿no? Del derecho del humano que peticiona, ¿eh? Como dice el doctor Haddad, el derecho de peticionar, el artículo 14. Déjenme que yo pido y después los jueces verán qué hacen. Bueno, no hay más preguntas. Sí quiero, el doctor Barbato hizo un comentario final que me parece interesante transmitir, y es que todo esto que estamos hablando necesita ir acompañado de un crecimiento educativo en el país. Así que bueno, Daniel, agradezco tus palabras, y es cierto, o sea, tenemos que seguir acompañándonos con educación. Bueno, muchas gracias por haber estado en esta primera charla de tributación y género, y bueno, esperamos que se hayan sentido cómodos, y como les dije, esto va a quedar en el video de YouTube, ya lo van a poder ver mañana. Gracias. Muchas gracias.